El respeto por la tradición y la cultura es la parte más importante de la empresa heroica y es también la más peligrosamente ignorada. El proceso de revestimiento cultural, es decir, el respeto a la tradición como patrón de comportamiento adaptativo, es peligrosamente ignorado, quizás porque se trata de un proceso que ocurre siempre dentro de la intimidad del héroe. En las profundidades de su ser, el compromiso, la disciplina y el sacrificio se convierten en arenas de combate donde se libran constantemente batallas cataclísmicas, violentas y crueles. Y mientras todos pueden ser testigos del duelo final entre el héroe y el dragón, solo el héroe puede ser consciente de la tormentosa guerra que se desata en su interior. Incluso después de que el héroe ha cercenado la cabeza del dragón, las batallas dentro de su alma continuarán incesantes, pues ahora el héroe es consciente que la lucha por conquistarse a sí mismo solo termina con la muerte. La victoria sobre el reino del caos exterior, culminada con la muerte del dragón, es apenas un reflejo visible de una conquista todavía más feroz, la conquista de su propia alma. Al respecto, el psicólogo suizo Carl Gustav Jung reveló que la identidad del individuo surge de la suma de dos personalidades, la personalidad consciente y la personalidad inconsciente. Y así como el orden habitable de la cultura es una pequeña isla rodeada por el inconmensurable océano del caos, así también la personalidad consciente del individuo ocupa apenas un territorio ínfimo frente a las vastas profundidades del inconsciente, cuya extensión real abarca dimensiones insondables. Y si, como se dijo, el héroe es quien transforma el caos en orden, entonces todo héroe debe primero transformar el contenido inconsciente de su alma en material consciente, despertar la conciencia, como le dicen. Por ello, toda empresa heroica comienza inevitablemente con la conquista de uno mismo. Este proceso de conquista individual, que es el aspecto interior del revestimiento cultural, se manifiesta en las narrativas heroicas con una secuencia de entrenamiento o preparación o de estudios que elevan al protagonista hasta la altura de su desafío final. Es el proceso mediante el cual el protagonista desarrolla e incorpora los hábitos y costumbres, los patrones de comportamiento adaptativo que necesitará para triunfar. Toda elección es una renuncia, y escoger la disciplina significa renunciar a la comodidad. Aceptar el sacrificio es postergar la gratificación, e interiorizar el compromiso significa liberarse de cualquier tipo de excusas. Estas elecciones, decididas en la silenciosa e íntima práctica, constituyen una batalla estruendosa, casi siempre despiadada, que todo héroe debe afrontar para alcanzar el éxito en su empresa. Por eso resulta tan verosímil e inspirador el héroe triunfante. Solo después de revestirse con el poder de la cultura, solo después de conquistarse a sí mismo, el héroe está en condiciones de agradar a la diosa del caos y, en consecuencia, descubrir cómo matar al dragón. Es únicamente cuando ha hecho suya la sabiduría de la cultura que el héroe descubre el camino hacia la fuente de aguas vivas que salvará a la ciudad de la sequía. Por desgracia, como señaló Carl Gustav Jung, el ser humano es generalmente menos bueno de lo que se imagina o aspira a ser, y la mayoría de la gente fracasa miserablemente día tras día en la lucha por conquistarse a sí misma. Jung comprende este fenómeno mediante el arquetipo de la sombra, concepto ya conocido por los griegos, como nos lo advierte la célebre inscripción del oráculo de Delfos que reza: «Conócete a ti mismo». De este mandamiento de Delfos surge una paradoja. Toda vez que el ser humano es el único ser consciente de su propia existencia, ¿qué necesidad tendría de conocerse a sí mismo a menos que dentro suyo habitara también un otro, alguien cuya existencia se desconoce o se ignora? Jung expone que dentro de nosotros vive una personalidad inconsciente, una sombra que gobierna las regiones oscuras del alma o de la psique, y que, al ser inconsciente, permanece desconocida. La sombra es entonces la encarnación de esa diosa del caos que habita dentro de cada uno de nosotros.
Y como emisaria de lo inconsciente, la sombra despierta en la conciencia los mismos afectos asociados al peligro, terror y desesperación, y por ello la mente consciente se niega a reconocerla como parte de sí misma. Sin embargo, la sombra existe inexorable. Cuanto más se rechaza, más fuerte se vuelve. Cuanto más se ignora, más rápido crece. Y cuanto más inconscientes somos de ella, más negra, densa, viciosa y acechante se torna. El mandamiento délfico, conócete a ti mismo, es un imperativo precisamente porque de manera rauda y precipitada nos negamos a reconocer nuestra propia sombra. Al ser representante de la diosa del caos, la sombra es también emisaria del estado salvaje, por lo que acaba representando aspectos demasiado oscuros y violentos para ser soportados. Siempre resulta más fácil ignorarla o desterrarla de nuestra conciencia y así evitar su peligrosa expresión. Pero vivir inconscientes de nuestra propia sombra nos condena a la impotencia, convirtiéndonos en víctimas de fuerzas invisibles que sabotean nuestras mejores intenciones. Cuando la sombra crece lo suficiente, buscará devorarnos. Y como nos lo advirtió Maquiavelo, quien tolera el desorden por evitar la guerra, tendrá primero el desorden y después la guerra. Semejante tipo de individuos, ahora convertidos en víctimas de fuerzas invisibles, son inicialmente molestados por pequeños gnomos que desordenan, cambian o extravían las cosas del lugar. Pero con el tiempo, estas aparentemente inocentes travesuras revelan su oscuro propósito: nutrir, engordar y fortalecer al dragón que se prepara para destruir nuestras vidas. También la negligencia puede generar consecuencias terribles, especialmente cuando la sombra usurpa el trono de nuestra vida. El divino marqués lo describió con elegante soberbia en sus 120 jornadas. Hay muchísima gente, decía el duque, que no se entrega al mal más que cuando la pasión le ciega. De vuelta a la razón, su alma tranquila regresa pasiblemente a la senda de la virtud, y así pasa su vida de combate en error y de error en remordimiento, acabando por resultar imposible decir qué papel han desempeñado sobre la tierra. Tales seres deben ser desgraciados, siempre flotantes, siempre indecisos. Su vida entera se agota en detestar por la mañana lo que han hecho por la noche. Esta perpetua frustración se convierte en caldo de cultivo para que los peores monstruos del inconsciente tomen el control, con devastadoras consecuencias para el alma y la psique. Enfrentarse con la sombra constituye la primer prueba de coraje en la empresa heroica. Es crucial porque la entereza con la que el protagonista afronte este encuentro determinará su destino. El legado de la experiencia subjetiva ha demostrado que todo en el caos puede ser un peligro mortal, pero también una oportunidad milagrosa. Y la manifestación de la sombra no es la excepción. No olvidemos que la sombra busca engordar, siempre bajo el amparo de la inconsciencia, porque allí encuentra su cómoda morada. Desde ahí nos habla palabras secretas, invitándonos a postergar el deber, a dormir despiertos o a distraernos del cumplimiento de nuestras responsabilidades, incluso de las más sencillas. Quienes se dejan guiar por esa voz son llevados a través de las regiones más oscuras del alma, ahí donde el gusano no muere, y son condenados a vivir vidas patéticas. Sin embargo, algunos individuos, por exceso de miseria quizás, o de cansancio, o por sutil atención, de pronto perciben que algo falta en sus vidas, que algo no funciona bien en su forma de vivir, y entonces, solo entonces, perciben la voz que los adormece. Nada provoca tanto terror a la sombra como ser descubierta, pues su reino es el mundo inconsciente. Si la conciencia despertara, perdería entonces su poder y dominio. Entonces, ante la amenaza de desaparecer, la sombra se manifestará en todo su hórrido esplendor, buscando aterrarnos para que huyamos hacia la comodidad de su reino, la inconsciencia. Así aconteció con el Cristo durante su ayuno en el desierto, y lo mismo pasó con el príncipe Siddhartha Gautama que meditaba bajo la sombra del árbol Bodhi. Ambos relatos narran la dramática experiencia que supone, en palabras de Jung, encontrarse con la sombra. Y por supuesto es de hacer notar que el encuentro con la sombra es el encuentro con nosotros mismos, e irónicamente supone una de las cosas más desagradables de la experiencia subjetiva.
En cualquier caso, tanto el príncipe Siddhartha como el Cristo debieron enfrentarse a las tentaciones de sus respectivas sombras. Y aunque el relato nos narra que fueron tres las tentaciones, debe entenderse que el fin último de la sombra, sea Satanás o Mara, es perpetuar la inconsciencia, interrumpiendo la meditación y el ayuno, respectivamente, a fin de evitar que el elegido despierte la tan temida conciencia. Por ejemplo, en el caso del Buda, la sombra, bajo el nombre de Mara, busca primero despertar el miedo dentro del príncipe, presentándose con un ejército de demonios, truenos y tormentas. Sin embargo, el príncipe no se deja engañar ni perturbar, sino que continúa y persevera en su meditación. Después, Mara envía a sus hijas para seducirlo, para distraerlo y hacerle anhelar las ilusiones del mundo. Pero el Buda no se deja intimidar ni distraer. Al final, la sombra es aquella parte de la personalidad que reina nuestro inconsciente. Como vestigio del estado salvaje, choca con los valores colectivos de la civilización y nos recuerda que aquel estado primitivo que creíamos haber superado aún perdura dentro de nosotros. El Buda, sin embargo, no huye de esta realidad, ni tampoco la niega. En cambio, acepta y conquista esta realidad. En el budismo, el orden habitable de su cultura se centra en cultivar el amor, por ser la única emoción capaz de traer paz a la mente y resistir el miedo, origen de las ilusiones corruptas. Así, resumiendo peligrosamente una vasta doctrina como lo es el budismo, podríamos decir que su mensaje es: libérate del miedo y abraza el amor. Todo lo demás es ilusión.